Entonces, estamos dentro de los primeros 10 minutos dando oportunidad para que logren llegar más participantes. Así que esperemos un poquito. Son las 4 de la tarde con 3 minutos. Ya llegó otro. Ya somos 9. Escasamente está la mitad del grupo y son las 4:06. Vamos a esperar otros minutitos.
Quedan 2 minutitos. Bien, ya son las 4:10. Están presentes Cruz Campos, Morales López, Palacios Cortés, García Santiago, González Aquino, Loera Sánchez Julio, Méndez Morales Ernesto, Peña López Jessica, Rafael Cristóbal Luis Antonio, Tirso Espinosa, Romero Flores y Góngora Ramírez Rebeca. Profe, creo que falté yo, Vergara García. ¿Quién eres? Vergara García. Perdón, no oigo. Vergara Súbele el García. volumen, por favor, súbele el volumen al máximo a tu computadora y después, de favor, me hablas fuerte. Creo que falté yo, profe, Vergara García. Vergara García, aquí estás. Vergara García, Cruz Campos, Morales López, Palacios Cortés, Góngora Ramírez, González Aquinos, Loera Sánchez, Méndez Morales, Peña López Jessica, Rafael Cristóbal, Tirso, Espinosa, Romero Flores, Santander Lechuga y Vergara García, ¿no? Así que vamos a comenzar. Bueno, la vez pasada hicimos presentaciones individuales de la tarea de, ¿cómo se llama? De la tarea de medicina del seguro. Así que con eso, pues, casi nos llevamos todas las 2 horas de la clase. Y de carrerita expliqué, comenté la guía fundamental del seguro de gastos médicos mayores, en donde da un resumen muy completo de cómo funciona la póliza de gastos médicos mayores. ¿Qué es la póliza o el seguro de gastos médicos mayores y cómo usarlo? O sea, es un, digamos, apunte encontrado en el internet
y que nos da de manera muy organizada cada una de las partes que se mencionan en el encabezado de este artículo. Lo mismo, la misma descripción que tenemos aquí, la vamos a ver en el simulador de gastos médicos mayores, que es lo que estamos viendo en pantalla. La guía en la parte de abajo y en la parte superior el simulador de gastos médicos mayores. Los estoy conectando porque en la guía enunciamos en la clase pasada un sinnúmero de conceptos que no son nada más para que los vean, no, tienen que aprenderse los contenidos. O sea, cuando digamos, ¿cuál es el contenido de beneficios de la póliza básica de gastos médicos mayores? Deben de saber la respuesta. O si se dice cuáles son los beneficios adicionales de la póliza de gastos médicos mayores, se los deben de saber. Es material de estudio. Voy a abrir la guía para que después, cuando lo esté comentando en el simulador, vean cómo son iguales, se complementan. Entonces vamos a abrir esta guía. Aquí la tenemos, la guía fundamental de seguro de gastos médicos mayores. Aquí tienen qué cubre mi seguro de gastos médicos mayores, qué tipos de gastos médicos hay, cuáles son los conceptos básicos. O sea, lo ideal es que cada estudiante lea, analice, sintetice y se aprenda todo el contenido de las hojas que están en esta URL. Aquí están las referencias. Le damos clic y luego nos va a mandar a qué es un seguro de gastos médicos mayores. Queremos saber, por ejemplo, los conceptos básicos, no tipos del seguro de gastos médicos mayores, le damos clic y luego nos va a decir ahí el individual, el familiar, el empresarial. Entonces, es, digamos, texto, como si fuera el texto para aprender, ¿no? Restricciones, ¿qué cubre mi seguro de gastos médicos? Esto es lo que se van a aprender. Cubre los honorarios médicos, los servicios auxiliares de diagnóstico, los medicamentos, los gastos hospitalarios, los gastos originados por el consumo de oxígeno, los gastos por los tratamientos, la renta del equipo necesario para la recuperación del asegurado afectado, las prótesis y hospitalización por COVID-19. O sea, son 10 coberturas. Entonces, ya lo vimos en la clase pasada explicando algunos temas. Otra, por ejemplo, seguro de gastos médicos mayores, ¿cómo funciona? Vamos a ver cómo funciona. Pues a la primera urgencia médica o accidente que sea necesario, entonces hay que llamar al asesor.
Es como cuando en el seguro de autos tenemos una colisión del auto con otro. Entonces, luego llamamos a la empresa. Aquí se llama al asesor. Y ya después viene el caminito de lo que llamaríamos el proceso de la reclamación del siniestro. Entonces, cada compañía tiene su propia manera de darte esta información. No necesariamente todas las empresas siguen este protocolo de que tienes que llamar al asesor, tienes que decirle el padecimiento, si si eres candidato para internamiento, tienes que dar el nombre completo del paciente, la fecha de nacimiento, el nombre completo del titular, fecha de nacimiento, o sea, los datos propios de identificación del que está llamando y de quién va a ser el paciente. ¿Qué número de póliza? Si está vigente. O sea, cada compañía tiene su procedimiento en caso de siniestro. Entonces, aquí lo tenemos, lo estoy repitiendo porque en la clase pasada tuvimos poca asistencia, dado que algunas de las estudiantes tomaron su oportunidad de participar en eventos propios de la celebración que tuvimos el miércoles pasado relacionado con la mujer. Entonces, que esas personitas sepan que es importante que conozcan esta guía. Se va a repetir de diferente forma en el estudio del simulador de gastos médicos mayores. O sea, el simulador de gastos médicos mayores lo ha preparado la CONDUCEF, la Comisión de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Es lo que se llama la CONDUCEF. El problema de las siglas es que es Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Es bancos, seguros y fianzas. Defienden ahí. ¿A quién defienden? A los asegurados, a los beneficiarios. Entonces es tan complejo, yo creo que ya con lo que llevamos, pues tienen que algo de lo que traté de explicarles del análisis del estudio que hizo la SAMIS allá por el 2011, era por la complejidad de todo lo que tiene dentro o todo lo que ofrece el seguro de gastos médicos mayores. O sea, imagínense comparar 15 empresas de seguros con tantos beneficios, pues es un trabajo enorme y además de mucho mérito y de mucha valía para nosotros los académicos. El estudiante pues puede decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo, pues mucho gusto, me parece muy bien, respeto tu opinión, pero pues lo estoy usando para explicarte. ¿A ti no te parece conveniente? Pues qué bueno, vamos a verlo aquí en el simulador. Y entonces ya no va a haber mayor problema. Entonces, aquí ven que es la CONDUCEF,
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Y entonces dice que antes de que tú decidas comprar un seguro, una póliza de gastos médicos mayores, lo primero que tienes que hacer es compararlo, ¿no? O sea, eso sí es necesario. ¿Por qué? Porque hay de chile, de dulce y de manteca. Y ese de chile, de dulce y de manteca, pues casi cada compañía tiene su propio paquete, sus propias condiciones, sus propios protocolos y sobre todo sus propias primas, ¿no? Aquí hay esto ya, ¿qué debo de conocer de un seguro de gastos médicos? ¿Qué factores hacen variar la prima? ¿Cuánto cuesta un seguro de gastos médicos familiar? ¿Qué es lo que no cubre el seguro de gastos médicos? Además de comparar el costo, ¿en dónde puedo comparar a las aseguradoras? O sea, mucho de esto ya está dentro de la guía anterior, pero vamos a ver cómo funciona. Entonces, el seguro de gastos médicos aquí nos está dando el qué es, qué gastos cubre, cuál es la cobertura básica, el uso del simulador, otras opciones o beneficios adicionales, a quién asegurar, importante que elijas el deducible, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el deducible y el coaseguro es un factor muy importante para encontrar el costo de la prima, ¿no? Así que, ¿qué cosa es el seguro de gastos médicos, no? Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Pues es, a ver si así sirve. No, pues esto de aquí no sé cómo quitarlo. No, no me deja, no me deja, perdón. Entonces aquí, para verlo mejor, pues es esto, ¿no? Acuérdense, la suma asegurada, antes que nada, es lo máximo que una aseguradora puede pagar. Nunca va a pagar más de la suma asegurada que contrata el asegurado. Es el límite máximo y absoluto que se le puede reclamar a una aseguradora. Lo dije de diferentes formas para que ustedes pues ya tengan esa oportunidad. ¿Qué cosa es? ¿No? Si tú o algún integrante de tu familia se enferma o sufre un accidente, este seguro cubre los gastos médicos generados como consecuencia de estos eventos, ¿no? O sea que es la póliza de gastos médicos mayores, ¿no? ¿Qué gastos cubre este seguro? Los productos comprados en este simulador cubren como mínimo los siguientes 7 gastos médicos básicos. En la guía que vimos son 10. Aquí dice como mínimo cubre 7. Vamos a ver que cuando usemos el simulador, pues hay todavía más información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que se cubren? Primero, los aparatos ortopédicos,
los honorarios de las enfermeras, los honorarios de los médicos, los gastos del hospital, los auxiliares de diagnóstico, los tratamientos y los medicamentos. Alguno pudiera preguntar, oye Peña, ¿por qué se le paga a la enfermera? ¿No? La enfermera tiene sus propios deberes que no hace un médico. El médico va a ser el cirujano, el médico va a ser el especialista, pero la que te asiste, la que te revisa, la que está contigo todo el día, toda la noche y te da los medicamentos, pues el de enfermera. Y en los honorarios médicos, ahí hay que tener muy en cuenta que está el médico cirujano, él o los ayudantes, puede ser uno, máximo dos, y el honorarios del anestesiólogo, ¿no? Después vienen los gastos hospitalarios, todo lo que tenga que ver con el hotel, o sea, el cuarto, ¿no? Cuando vamos a un hotel, pues pagamos el cuarto. Lo mismo, el hotel hospitalario, pues tiene cuartos de diferentes precios. Un cuarto sencillo, un cuarto compartido con una persona, sala general, y puede tener hasta cuarto suite, ¿no? Donde tú vas a pagar lo que tú quieras, gustes y mandes, ¿no? González Aquino no estaba y Ortiz Fragoso Jimena no estaba. Así que, aunque les llamen a ustedes, pues díganle que no estuvieron dentro de los 10 minutos, ¿no? ¿Quieren llegar tarde? Pues no. Bien, les sigo. Ahora ya está acá un tercero. ¿Y ahora quién es? Peña López Jessica, sí me acuerdo que ella sí estaba. Regresamos a nuestro cuadrito, ¿no? Aquí tenemos todo lo que sea los auxiliares de diagnóstico, es todo lo que tenga que ver con los laboratorios, estudios de laboratorio. Y en esos estudios de laboratorio, pues entran todo lo que sean los análisis de sangre, los análisis de orina, las radiografías, los electrocardiogramas, las pruebas especiales del SIDA, que se llaman LISA, las pruebas de que tengan que ver con drogas, o sea, todo lo que sean los análisis médicos. Después en el 6, los tratamientos, sobre todo para la cuestión de accidentes y otras enfermedades, pues se necesitan tratamientos médicos especiales y lo que son los medicamentos. Entonces aquí en el uso del simulador nos dice, ¿no? Que en el simulador que vamos a meter hay que capturar la edad y el sexo de las personas. La edad, pues ya lo sabemos nosotros, que a mayor edad, mayor riesgo. Se va desgastando con la edad del organismo. Así como un automóvil se desgastan las piezas del automóvil y hay que irlo reparando, también en los órganos del cuerpo humano con los años se van desgastando. Entonces se va alterando la salud y a eso se llama una enfermedad. Otra cosa importante,
Ya vimos que la edad es un factor de riesgo, pero el otro factor de riesgo muy importante es el sexo. En el seguro de vida, el sexo reduce el riesgo de fallecimiento. Las mujeres en el seguro de vida viven más. Entonces, es un riesgo menor que el hombre. Y se le reduce la prima en 5 años. Entonces, una mujer de 45 años de edad, se le va a cobrar una prima de hombre de 5 años menos. Entonces, le vamos a cobrar una prima de 40 años de edad. Pero en el seguro de gastos médicos y enfermedades, la mujer se enferma más. Entonces, como se enferma más, hay que cobrarle más prima. Y generalmente, entre comillas, la prima de la mujer ronda, entre comillas y con un grano de sal, pues entre un 35 y 40% más caro que la prima de un hombre de la misma edad. Y ya de una vez agarrando el hilo para pensiones es lo mismo. Como la mujer va a vivir más, va a cobrar más pensiones, va a vivir más, pues entonces va a tener que cobrársele una prima o constituírsele una reserva mayor. Así que ténganlo pues ustedes presente. Prima y sexo de las personas que quieres asegurar. Después hay que elegir el rango del deducible que puedes tú pagar. Entonces, ya nos están diciendo edad, sexo y deducible. El deducible, acuérdense, es participación en el monto del pago del siniestro. Por lo tanto, si él participa del siniestro, se le tiene que hacer un reconocimiento bajándole la prima. Te mostraremos un cuadro comparativo del costo anual que diferentes instituciones ofrecen para este tipo de seguro. Entonces, nosotros escogemos qué queremos y después nos dicen, mira, aquí está el abanico de posibilidades de lo que cuesta, lo que tú quieres o de lo que tú quieres y te pueden ofrecer las aseguradoras, unas cobrándote más, otras cobrándote menos, y tú tendrás que elegir, ¿no? Los costos se calculan en base a un coaseguro del 10%. El deducible lo puedes escoger, pero la otra variable la van a fijar en un 10%. No quiere decir que así es, ¿no? Cada asegurado puede pedir lo que se le pegue la gana, pero si quiere usar el simulador, pues tiene que estar muy atento a lo que va a querer. Otras opciones, aquí nos ponen un signo de pesos y aquí una etiqueta estrellada, ¿no? Estas son opcionales y pueden o no tener un costo adicional. Algunas compañías te dan alguna gratis
nunca te dan todas las opciones gratis. Algunas te dan unas, otras otras te cobran todas. Bueno, pues ahí ya cada quien, ¿no? Entonces, este simulador también te da la opción de incluir a tu seguro otras coberturas, ¿no? Otros gastos médicos que dependiendo de la aseguradora pueden estar incluidas en la prima anual o tener un costo adicional. ¿Cuáles son esas coberturas adicionales? Pues la primera, ayuda por maternidad. La segunda, los padecimientos congénitos de los hijos. Por ejemplo, lo más común es que los niños nacen antes, los 7 mesinos, nacen a los 7 meses, nacen antes del periodo de tener los 9 meses en la pancita de mamá. Entonces, como salen 2 meses antes, necesitan de incubadoras, de cuidados muy especiales, y eso es caro. La tercera, extensión de la cobertura por muerte del titular. O sea, ese ya no es un gasto médico, o sea, es una consecuencia de la enfermedad y llega el momento en que la persona hospitalizada puede fallecer, pero no hay el seguro, la oferta de extensión de la cobertura por muerte del titular para, por ejemplo, esposa, hijos recién nacidos, ¿no? Nada más es para el titular. Emergencia en el extranjero, el beneficio número 4. El beneficio número 5, enfermedad catastrófica en el extranjero. Y finalmente, tratamientos dentales. ¿A quién se puede asegurar? Bueno, pues aquí está toda la familia, ¿me explico? Puede ser de una manera individual o puede ser familiar. Está la esposa, el esposo, la hija, el hijo. Entonces, cada compañía pues les mencionará, ¿no? Y después el deducible es la participación en el pago de los siniestros. Ya explicamos la gráfica, ya se los puse corregido por la señorita, y no me acuerdo, pero ya le dije que tiene su reconocimiento en el examen final y que le dije que me lo recordara. Yo lo tengo en el correo, pero ya está ahí el deducible, ¿no? Elige el rango del deducible. Puede tener que cada signo de pesos valga 5,000, pues puede tener 5,000, 10,000, 15,000, etcétera, etcétera, ¿no? Importante, recuerda que el deducible es diferente al costo de la prima anual y es un pago que deberá realizar en el momento del accidente o enfermedad, por lo que deberá contar con ese disponible, que es la tarjeta de crédito, débito o efectivo. O sea que llegando al hospital te dicen, ¿está asegurado o no está asegurado? No, sí estoy asegurado. Uno lo diría, pues, sí, estoy asegurado, esta es mi compañía. Pero lo primero que te dice, no está asegurado, depósito, deme su tarjeta de crédito por un fondo inicial de 50,000 pesos. O sea, no quieren tener broncas, luego, ¿no? Entonces, ese es un paso, ¿no? Y ya para entrar al simulador,
aquí tenemos esto texto que vamos a ir viendo con calma, ¿no? Si tú o algún integrante de tu familia se enferma o sufre un accidente, un seguro de este tipo te va a cubrir todos los gastos médicos en los que incurras y que sean a consecuencia de estos eventos, aplicando las condiciones establecidas en el contrato. Todos los gastos médicos, pero que estén cubiertos en las condiciones establecidas en el contrato, o sea, en la póliza. Los gastos médicos cubiertos por la aseguradora tienen como límite la suma asegurada establecida en la póliza. Dos conceptos que ya hemos explicado. Este tipo de seguro contempla gastos médicos que son cubiertos como básicos. Sin embargo, podrían existir pequeñas variaciones en lo que cada rubro en específico incluya, dependiendo de la institución de que se trate. Así que conoce, ¿no? Primero, el apartado de cobertura básica y después las coberturas adicionales, que pueden tener un costo adicional o no. Y entonces aquí lo interesante que me gusta presentar, me molesta esto, pero ni modo, tengo que tragar camote, ¿no? Entonces aquí están las coberturas básicas. Son 7. Entonces tenemos que saberlas manejar. Y estas son las adicionales. Me gusta utilizar como herramienta académica para la explicación del cálculo y apreciación de los beneficios de la póliza de gastos médicos mayores, porque no solamente te señala, aquí por ejemplo en la cobertura básica, le doy aquí y me va señalando los beneficios, ¿no? Ya sabemos que son 7. Están los medicamentos, están los aparatos ortopédicos, están los tratamientos, y ya llevo 3, los honorarios médicos 4, los medicamentos 5, los aparatos ortopédicos 6, ¿no? Y los gastos hospitalarios. Entonces, aquí son de cajón los gastos. Oye, Peña, ¿pero qué incluyen los gastos médicos? Yo quiero, pues vamos a buscarlos. Tú quieres ver los gastos médicos, ¿qué quieres ver? Los aparatos ortopédicos, los medicamentos, los honorarios médicos o los gastos hospitalarios. Pues vamos a ver los gastos hospitalarios. Le damos clic y ahí tenemos lo que en teoría el estudiante debe conocer, debe retener. Primero va a cubrir el cuarto, privado, estándar, alimentos del paciente. Ahora sí, como dicen los gringos, room and board, o sea, cuarto y alimentos del paciente. La cotización inmediata que te ofrecen es cuarto estándar. Ni va a ser compartido, ni va a ser, ¿cómo se llama? En sala general, no va a ser una suite individual, no va a ser una ultra suite, ¿no? Aquí te está diciendo, lo que te vamos a cotizar es un cuarto privado estándar. Gastos originados por la estancia en terapia intensiva, intermedia o unidad de cuidado. Terapia intensiva es la más cara de todas las terapias,
¿Por qué? Porque tienen las 24 horas el monitoreo directo sobre ti de médicos con todos la tecnología médica que puede existir. Es muy cara. ¿Por qué razón? Porque son varios médicos, es intensivo, ahí no hay enfermeras, nada más médicos especializados. Intermedia quiere decir que el médico te puede ver en la mañana o te puede ver a mediodía, te puede ver en la tarde. Estás en terapia, pero no es intensiva. Intensiva, si queremos, me dan el chance de decir intensiva, es que hay peligro de muerte. Y por lo tanto, te tienen, pero bien cuidado. Es terapia intensiva, terapia intermedia y o unidad de cuidados. Unidad de cuidados ya puede llegar a una enfermera, ¿no? Gastos originados por la sala de operaciones. Aquí, por ejemplo, les comentaba los abusos. Hay abusos, ¿no? Aquí los abusos que meten más cuartos que no están permitidos porque les dijo el paciente que él quería, pero hay que ver cómo está contratado. Si no es de pago directo, pues el señor puede hacer lo que se le pegue la gana. Pero si es de pago directo, pues ya está sujeto a una determinada cosa. Aquí nada más estamos en cotización de un beneficio. Y el beneficio que te están cotizando, cuarto privado, las estancias de terapia intensiva, intermedia o unidad de cuidados, los gastos originados por la sala de operaciones, el costo de la cama extra para el acompañante, transfusiones de sangre, plasma, sueros y consumo de oxígeno, y gastos por donación de órganos necesarios para el trasplante al asegurar. Entonces, si el paciente va a necesitar un trasplante de riñón, bueno, ya hay de riñón, de corazón, de hígado, pues ya casi de todos, ¿no? Entonces necesitan todo un tratamiento particular y del retiro de órganos de la persona fallecida al enfermo, pues hay muchos gastos, los gastos del traslado, el cuidado de los gastos, o sea, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí ya tenemos lo primero que queríamos nosotros saber de lo que eran los gastos hospitalarios. Vamos a ver otro. Los medicamentos. A ver, voy a empezar. Quiero que me quede aquí arriba el de hospitalario. No me quedo. Entonces vamos a ver aquí cómo está ya. Honorarios médicos, ¿qué me va a cubrir? Cubre los honorarios médicos del cirujano, del anestesiólogo, de médicos ayudantes e instrumentista. Acuérdense que yo les dije máximo 2 médicos ayudantes, porque de repente te salen con que fueron muchos, ¿no? Aquí nada más es cotización. A veces yo mezclo, en lugar de dedicarme nada más a la cotización, pues me viene el abuso de uso que dan.
y por eso me pego a la pared, pero ya voy a tratar de no comentar los abusos de uso, ¿no? Entonces, en los honorarios médicos, cirujano, anestesiólogo, médicos ayudantes e instrumentista, así como los honorarios por consultas médicas, consultas postoperatorias, tratamientos médicos y o quirúrgicos y terapias de rehabilitación. Las consultas médicas, pues son desde antes, ¿me explico? O sea, si alguno de ustedes en algún determinado momento tiene una urgencia médica, pues de volada van con el doctor y el doctor les va a cobrar y ya les podrá decir, no, pues necesita usted internarse o hay que programar su cirugía, pero mientras tanto ya te está cobrando y te está recetando. Y postoperatorias, ya que te operaron, tú vas a ir a tu casa. Entonces te dice, lo veo dentro de 2 días y a lo mejor vas ese día y son 2, 3 o a veces hasta una semana o véame, ya después de verte 2 postoperatorias, te dice, el próximo mes lo veo, ¿no? Así que eso es ¿cómo se dice? Una forma, ¿no? Ay, aquí yo no le sé a esto. No le sé a esto. Medicamentos, los suministrados en el hospital y los adquiridos fuera de él, necesarios para el tratamiento de una enfermedad o accidente. O sea, es muy lógico. Aquí nos da una ampliación, nos cubre el detalle que debe de haber, ¿no? Entonces es los medicamentos que te dé el hospital y los que tú adquieres con el dinero de tu bolsa fuera del hospital, pero que sean necesarios para el tratamiento de una enfermedad o accidente, ¿no? ¿Cómo me regreso a la pantalla anterior? Solo dé clic afuera, ahí. ¿Mandé? Dé clic en lo en lo como grisáceo. Aquí. Aquí le doy clic. Ahí, profesor. Aquí. Sí. No, pues me voy a la antigüita y ahí le pico de nuevo y voy para allá. Entonces ya vimos medicamentos, ahora vamos a ver aparatos ortopédicos. Se cubren hasta límite indicado. Los aparatos ortopédicos tienen un límite, ¿no? Entonces se va a cubrir hasta límite. Los gastos que resulten de la renta o compra de aparatos, como son las prótesis, las órtosis, miembros artificiales y o aparatos ortopédicos, camas especiales para enfermos, pulmón artificial y otros aparatos semejantes, prótesis valvular cardíaca, marcapasos, prótesis de cadera, rodilla, hombro, codo, prótesis oculares y miembros artificiales, material de osteosíntesis, implantes de titanio, lente intraocular, aparatos auditivos o implantes. Prótesis, todo lo que sea una fractura requiere algo adicional que remedie la fractura que haya habido. Órtosis es algo externo que te ayuda. Por ejemplo, han visto que hay algunas cosas
que se les ponen, que son como negras, como de cuero, y que no son prótesis, sino son órtosis, son externas, un miembro artificial o un aparato ortopédico, pues que va a tener, por ejemplo, todo lo que son las muletas, ¿no? Las camas especiales, que son de esas de que se le sube, que se le baja, entonces no la tienes en tu casa, tuviste un accidente, y para que no siga saliendo muy caro todos los gastos del accidente, te da de alta el médico, pero te dice, debe de seguir usando una cama especial para enfermos, un pulmón artificial, o sea, todo lo que es respiración. Por ejemplo, en el COVID eso fue muy importante. Otros aparatos semejantes, por ejemplo, hay para la válvula cardíaca un aparatito que se pone dentro, es una prótesis dentro. El marcapasos va dentro del cuerpo, pero yo tengo ya entendido últimamente que puede ser externo. Prótesis de cadera interna, rodilla, hombro, codo, prótesis oculares para el ojo y miembros artificiales. Material que tenga que ver con los huesos, osteosíntesis, implantes de titanio, hay de muchos materiales. El de titanio es el mejor. Puede haber lentes también intraoculares, aparatos auditivos o implantes. Entonces, como ven, es muy completo, muy interesante. Si hay alguna pregunta, pues en la medida de lo posible me hacen el favor, ¿no? Ahora vienen los tratamientos. En los tratamientos hay radioterapia, inhaloterapia, rehabilitación, fisioterapia, quimioterapia u ozonoterapia. Terapia es curación por radioterapia. Inhaloterapia por la nariz, inhalando. Rehabilitación, pues que los movimientos de las manos, de los pies, que tienes que caminar, que tienes que hacer ejercicio. Había toallas muy calientes para las personas accidentadas, pero ardiendo, ¿no? Les ponen unas, como toallas, tratando de defender el calor. La sacan con unos fierros, esas toallas blancas, pero hirviendo, caliente. O sea, son tratamientos para cuando tienes algún accidente. Fisioterapia, tienes que curar la función. Fisio es función. Quimioterapia, te curan por la quimio, sobre todo en los cánceres. Y hay ahora una curación que también es por ozono. Entonces, todos esos gastos de tratamientos especiales, ¿no? Radiación, inhalación, rehabilitación, curación de una función de quimio o de ozono, pues son tratamientos especiales, ¿no? Médicos y tratamientos médicos o quirúrgicos de carácter reconstructivo a consecuencia de un accidente o enfermedad cubiertos con la presentación de los estudios y radiografías que lo demuestren. Estos generalmente están en la receta del doctor. En el alta te dice, va a tener usted que hacer esto y esto y esto, y eso es lo que presentan ante la aseguradora. Todo lo que sean tratamientos
alveolos, en los alveolos, en las encías, en los dientes, requeridos por una urgencia médica a consecuencia de un accidente cubierto, presentando los estudios y las radiografías que lo demuestran. Cada institución especificará si cubre esos tratamientos y los topes de suma asegurada que se apliquen según sea el caso, ¿no? Entonces, ahí la vamos llevando. El que sigue, ya vimos medicamentos, aparatos ortopédicos, tratamientos, ya vimos medicamentos, aparatos ortopédicos. ¿Cuál me falta? Honorarios de enfermera y auxiliares de diagnóstico. Los honorarios de enfermera, pues es el honorario que se le va a pagar a la enfermera especializada que vaya a tu domicilio con un límite o máximo de 2 días. O sea, el límite es en el cuánto le vas a pagar por hora y el máximo de días. Entonces, aquí cada empresa va a tener que tener esas indicaciones, ¿no? Y el que nos faltaba, medicamentos, aparatos, tratamientos. Auxiliares de diagnóstico. Si el médico tratante los ordena y son necesarios, se cubren análisis de laboratorio, gabinete, imagenología, estudios de rayos X, electrocardiografías, electroencefalogramas, fisioterapia, gabinete, etcétera. Son muchos, ¿no? Aquí, por ejemplo, análisis de laboratorio son sangre y orina, los más comunes. En la sangre puede haber 12 derivaciones, 24 derivaciones. Puede haber de manera especial la función tiroidea. Otra cosa, por ejemplo, para el corazón, la digoxina, para el hígado, bilirrubina, pero ya son de manera específica, te lo quieren pedir, ¿no? De gabinete e imagenología. Es todo lo que puede sacarse radiografía, por ejemplo, del cerebro, del estómago, del pulmón, de electros del corazón. Acá están los electrocardiografías, los electroencefalogramas, pero también hay la radiografía. Y el encefalograma es el dibujito, ¿no? Por ejemplo, en el corazón también hay el ecosonograma. Eco también se le llama ecocardiograma, porque le están haciendo unos estudios que como le van poniendo va, bum, bum, suena, ¿no? Por eso le llaman también ecocardiograma o ecosonograma. Entonces son cosas que ustedes van a tener que ir, pues, conociendo, viendo y pues así será. ¿Me explico? Entonces ya vimos medicamentos, aparatos ortopédicos. Nomás déjame checar. Ya los vimos, sí, ya lo vimos. Nomás lo quería checar. Entonces ya los vimos, medicamentos, aparatos ortopédicos, tratamientos, medicamentos, aparatos ortopédicos, honorarios médicos, honorarios enfermeras, gastos hospitalarios, auxiliares de diagnóstico, ¿no? Esos son los, lo de la cobertura básica. Las coberturas adicionales, ya los vimos, ¿no?
ayuda por maternidad, emergencia en el extranjero, enfermedad catastrófica. Entonces aquí tenemos ayuda de maternidad, ¿no? Se cubren los gastos correspondientes a la hospitalización y honorarios médicos derivados del parto o cesárea. Parto es la mecánica del producto sin ningún problema. La cesárea es cuando el producto no puede salir y entonces le hacen la cesárea. Es una incisión en el vientre y sacan al chiquito, al bebecito, ¿no? La cesárea también se da muchas veces porque hay bebés que se mueven mucho en la pancita de mamá y el cordón cordón umbilical se les enreda y se están ahorcando, no pueden salir, ¿no? Entonces, la cesárea es la que se utiliza. Existen dos formas de indemnización para esta cobertura. El indemnizatorio, pago al ocurrir el evento sin necesidad de comprobar gastos. O tradicional, se pagarán los gastos realizados y cubiertos por la póliza hasta la suma asegurada máxima para esta cobertura. O sea, me cobraron 15,000 pesos por el parto y todo lo relacionado, entonces indemnizatorio. Tradicional, pues es lo que hay que checar cuánto fue lo que tú gastaste, ¿no? Entonces ya vimos el parto. Después teníamos nosotros ahí enseguida la emergencia en el extranjero. ¿Qué es una emergencia? Urgencia, emergencia, y que sean consecuencia de algún accidente o enfermedad amparados. Por ejemplo, una persona que está enferma del corazón, pues ya está tocado. Entonces, generalmente, si salen al extranjero, buscan salir con la cobertura de emergencia. Entonces, hay que ver si en la emergencia va a estar cubierta la cobertura para enfermedades del corazón. Si ya está cubierto en la póliza territorial mexicana, pues es obvio que va a estar cubierta la emergencia en el extranjero, porque ya la póliza básica lo reconoce. Pero puede ser que no lo tengan, no haya ocurrido, no haya antecedente, pero sí, entonces hay que ver que vaya a estar cubierto. Se llama emergencia médica cuando el asegurado o sus dependientes sufren en forma súbita y aguda alguna alteración que ponga en peligro su vida o su integridad corporal como resultado de algún accidente o enfermedad. En el accidente, pues todos lo entendemos. Luego vamos al hospital, es una emergencia, es un accidente. Apareció súbito, fue de repente, imprevisto, ¿no? Pero las enfermedades, pues estoy enfermo del corazón, pero tuve un ataque agudo. Entonces, súbito, pues no lo esperaba, y el agudo me vino de repente, ¿no? Es súbito y agudo que pone en peligro su vida. Eso llega a crear, pues no sabemos nosotros de terminología médica y pues nosotros luego pensamos que, no, pues tengo la póliza de gastos médicos, tengan cuidado.
hay que revisarla. Yo me acuerdo que muchos asegurados le llamaban a la gente y el agente llamaba a la compañía, oye, tengo un asegurado en Estados Unidos y el problema es el siguiente, me está preguntando si está cubierta o no está cubierta. Entonces son consultas que se deben de atender de inmediato y no necesariamente todas las compañías tienen el servicio a sus asegurados las 24 horas del día. Entonces, tengan presente eso lo van a vivir. Porque sí, muchos asegurados llaman y, oiga, yo necesito saber si tengo mi póliza de gastos médicos, te dan la póliza, ya con el número de póliza, pues tú ya, si quieres, preguntas, oye, ¿quién está llamando? Para certificar que no sea una jalada por ahí, y te van a decir, quiero saber si está cubierta esta enfermedad. Entonces, quien reciba la llamada, que puede ser horarios de Europa a México, hay una desviación de 6 a 8 o 9 horas. Si es Asia, son mayores. Entonces, tiene que haber un servicio nocturno y un médico que pueda responder a esas necesidades. Por ejemplo, GNP tiene de día y creo que hasta las 10 de la noche. 10 de la noche ya es un servicio especial, ya, pero todos los ejecutivos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche que están encargados del área de atención a agentes y a asegurados, están recibiendo llamadas. Tengo el caso de mi nieta. Mi nieta trabaja en GNP, precisamente en esa área de servicio. Está trabajando en sus cosas de la compañía y le entra una llamada y deja todo porque en ese momento tiene que dar la respuesta. Entonces, es cosas de cada compañía. Y ustedes, con la preparación que tienen, pues les va a ayudar mucho esa situación. Nada más que son trabajos agotados. Yo le digo a mi hija, a mi nieta, le digo, oye, hija, deja ese trabajo, cambia de posición. Estamos en una cena, en una comida, platicando en la casa y de repente le entra una llamada de esas y se olvida de todo y no goza, no disfruta, ¿no? Pero en fin, hay trabajos de todo y hay pagos de todo. Son buenos, pero no lo que deberían de ser, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Íbamos en los de aquí estaba maternidad, emergencia en el extranjero, enfermedad catastrófica. ¿A qué se le llama? Es el cáncer. Aquí lo tenemos, ¿no? Es el cáncer. Se excluyen ciertos tipos, enfermedades neurológicas, neuroquirúrgicas, cerebrovasculares, trasplantes de órganos, cirugía cardíaca. O sea, cáncer, ya sabemos que dura tiempo y generalmente se agota la suma asegurada. Enfermedad neurológica relacionado con los nervios. Neuroquirúrgicas, o sea, son cirugías, ¿no? Generalmente de cerebro. Cerebrovasculares es, por ejemplo, embolias, trasplantes de órganos, cirugía cardíaca, pues por ejemplo, a corazón abierto,
hay determinadas situaciones que tienen que hacerse a corazón abierto, o sea, abren las costillas, las cortan y sacan el corazón, está a corazón abierto, ¿no? Entonces, todo eso hay que, pues, conocerlo, saber que pueden darse ese tipo de casos y pueden ocurrir, ¿no? Estas enfermedades catastróficas, ¿no? Pueden ser atendidas en el extranjero, las enfermedades consideradas como catastróficas, siempre y cuando éstas se originen durante la vigencia de la cobertura. Era lo que les comentaba hace rato por las emergencias en el extranjero, ¿no? Si ya están originadas durante la vigencia de la cobertura, pues es automático, ¿me explicó? Pero pudiera ser que no, entonces por eso hay que estar atento y estar preguntando. Entonces ya vimos esas tres, la maternidad, la cobertura en el extranjero, la emergencia en el extranjero, que son las catastróficas, ¿no? Aquí están. Y después sigue extensión, se muere el asegurado, entonces pues es muy sencillo, ¿no? Si el titular de la póliza falleciera o se invalidara total y permanente a causa de un accidente, enfermedad cubiertos, se exime del pago de las primas durante 5 años a los asegurados vigentes en la póliza a partir de la prima que venza después, ¿no? De la fecha en que haya ocurrido el siniestro, manteniéndolo en vigor bajo las mismas condiciones vigentes al ocurrir el mismo. Es una exención de pago de primas por 5 años. En el caso de muerte o invalidez total y permanente. Exención de pago de primas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos el de caso de la muerte de el titular. Después vienen los padecimientos congénitos, es cubrirle al bebecito los tratamientos médicos y quirúrgicos por padecimientos que traen el momento de nacer, ¿no? Ya lo trae congénito por mamá o por papá y además que hayan ocurrido en el nacimiento, así como también alteraciones por haber nacido, los 7 mesinos, por prematurez, con un periodo de espera de cierto número de meses especificado. Entonces, hay periodos de espera para algunas cosas, otras se cubren de inmediato. Por eso es muy importante y a la vez muy difícil lo de gastos médicos, porque cada caso es diferente. ¿Por qué? Porque cada caso, pues a lo mejor lo de GNP es uno, lo de AXA es otra, lo de Zurich es otra, lo de, ¿cómo se llama? Mafre es otra. Entonces hay que estar muy metidos en esto, ¿no? Es importante que el padecimiento no haya sido descubierto ni se haya realizado un diagnóstico médico antes del inicio de la póliza, así como tampoco se hayan realizado gastos por el mismo. O sea, que fuera preexistente, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo, pues por favor me interrumpe, no hay ningún problema. Entonces, extensión, padecimiento congénito, tratamientos dentales, ¿no? Proporcionadas de acuerdo a lo establecido en la póliza. En la póliza tiene que decir si fue
por accidente, qué límites, qué condiciones, ¿no? ¿Qué otra cosa nos faltan? Maternidad, emergencia en el extranjero, enfermedad catastrófica en el extranjero, ya las vimos. Después viene extensión de cobertura, la exención de pago de primas por 5 años en caso de fallecimiento del titular o la invalidez total y permanente. Aquí se me fue. Padecimientos congénicos a los chiquitos, tratamientos dentales, y con ello ya hemos terminado esta parte, ¿no? Profe, Sí, adelante. tengo una duda. De En enfermedad, favor, dos cosas. Le subes a tu micrófono de abajo del lado derecho la bocinita para que no haya duda. Y muy segundo bien. favor que te pido, que me hables claro y fuerte. Adelante. Muy bien, profesor. En el caso de enfermedades catastróficas, Oye, ¿cómo te llamas? Porque he servido, pero a veces ya no me acuerdo quién me habló o qué me dijo. A ver, ¿cómo es tu nombre? Rafael Cristóbal, Luis Antonio. Rafael Cristóbal. Adelante. Entonces, me decías algo sobre las catastróficas. Sí. ¿Quién decide cuáles son las catastróficas? ¿Cómo? ¿Quién decide o cuál es el catálogo de las catastróficas según la CONUCEF? Pues cada compañía te las va a definir. Aquí en este ejemplo del simulador ya te dijeron cáncer, cerebro, trasplantes, ¿no? Si es eso lo que me preguntas. Yo no te puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues el mercado es diferente y aquí la Conducef, que es la que atiende quejas de todos los asegurados, pues nos ha puesto un ejemplo, ¿no? Y entonces, dame chance, espérame, aquí. Entonces, aquí están las catastróficas, nos están poniendo el ejemplo de cáncer, enfermedades neurológicas, ¿no? Cirugía cardíaca, todos los demás. Yo diría que enfermedad catastrófica es aquella que tiene gastos muy elevados y hay peligro de muerte. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profesor. Perfecto. Muy incompleta quizá, pero ya con la gravedad de la muerte y recurrir en cada caso particular. Toma una póliza de las 15 que vimos, regresa y ahí puedes encontrar alguna información. Alguien te puede decir, es que ya es muy viejo. Sí, pero eso es importante, viejo, no viejo, pero ya tienes una guía, que es lo que a ti te interesa, ¿no? Y ver qué enfermedades están cubiertas. Hay que echar el clavado, localizar esa parte de enfermedades catastróficas en el extranjero, cuáles cubre, y ahí ya tienes varias compañías, ¿no? Pero así de salida, y en este momento, pues las que aquí nos da la Conducef, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta? Bueno. Sí, profesor. ¿Ya no hay? Sí, profesor. No me quedó claro lo de extensión de primas. ¿Podría dar un ejemplo? ¿La definición de qué? Lo de extensión de primas, la cobertura extra. Ah, ¿eres tú, Cristóbal, o ya eres otro? Soy Cristóbal, profesor. Háblame fuerte, papá. Voy. ¿Qué no te quedó claro? Sí me quedó claro, profesor. De hecho, lo tengo al máximo. ¿Te contesté o no te contesté? Sí me contestó, pero lo de extensión de primas, esa es mi segunda pregunta.
A ver, pues dímela o repítemela. Por supuesto, en este caso no me quedó claro. ¿Podría dar un ejemplo de extensión de primas? ¿Qué no te quedó claro? Acerca de la extensión de 5 años sobre las primas hacia los asegurados. ¿Cómo no te va a quedar claro? Acuérdate que en el seguro de vida hay un beneficio que se llama exención de pago de primas. Tiene otras características. Allá puede ser exención de pago de primas específicamente por invalidez total y permanente. Esa idea, ese beneficio de exención de pago de primas, lo agarran y lo meten en gastos médicos y dicen, oye, pues si se llega a morir el titular, pues vamos a darles el beneficio de exención de pago de primas. Se murió el titular, pero no se los vamos a dar por toda la vida, sino nada más por 5 años. ¿Y cuándo les dan la exención de pago de primas por 5 años a los familiares del fallecido en el hospital? ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años. Sea que muera o sea que quede totalmente inválido de manera permanente y total. ¿Sí me expliqué ahora? Sí, profesor. Gracias. Ok. O sea, hay muchos beneficios que, por ejemplo, exención de pago de primas, a lo mejor se fueron con vida y se confundieron, ¿no? Es un beneficio. Tú lo puedes manejar como lo ves aquí. Dice, no, yo se los quiero dar por 5 años. Ah, pues lo va a calcular el actuario, ¿me explico? Ya sabemos que es un eximir el pago futuro de primas a un asegurado, aquí en este caso son a sus beneficiarios, ¿no? Pero bien, bien, pregunten. ¿Otra pregunta? Bueno, el silencio me ha de decir que ahorita no hay. Bien. ¿Qué más? ¿No? Entonces, ¿qué es el deducible? ¿Qué es el coaseguro? Ya lo conocen, ya hemos hablado de él. Y aquí nos dicen, vamos a continuar. El simulador tiene como finalidad servir de referencia al usuario. Es una referencia. Para nosotros va a ser un ejemplo académico, ¿no? Al momento de elegir y comparar las diferentes ofertas de seguros en el mercado. Sin embargo, es importante mencionar que al momento de la contratación pueden existir diferencias porque a lo mejor hay una promoción o una condición particular que modifiquen los resultados aquí presentados. Es un simulador, no es una cosa segura. Entonces le damos continuar. Paso número 1, captura tus datos. Para determinar el costo del seguro es necesario conocer edad, sexo, deducible y coaseguro. Te pedimos capturar las siguientes variables. La información, personas con edades de 0 a 70 años con una ocupación de riesgo normal y residentes en la Ciudad de México. Entonces, a ver, vamos a ver. Pin 1, Pin 2, Pin 3, Pin 4, Pin 5, Pin 6, Pin 7, Pin 8, títere, cucaramácara, títere, fue. A ver, Santander, Lechuga, Mónica. Sí, profesor. Dale. Vamos a pedirte de favor que tú sugieras
una cobertura de gastos médicos mayores que quieras conocer. Hay el individual y el familiar. Vamos a poner un ejemplo familiar, que sean varias los que intervengan, ¿no? Entonces, ¿qué datos me das? Una mujer, Entonces, aquí me lo da familiar. Entonces, eres mujer, aquí ya está. ¿Qué edad tienes? 21, ¿Mandé? 21, 21, aquí le damos. ¿Quieres el seguro solo para ti o también incluir a tu familia? Dijimos que, por favor, incluyan a mi familia. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Ya tenemos ahorita la mujer 21, ¿no? Edad, y viene, ¿hay cónyuge o hay mamá o papá? mamá y papá, Hay mamá y papá. Aquí cónyuge no hay, no hay. Entonces, ¿dónde está el de papá y mamá? No, pues ya me fregué. Aquí en este ejemplo, el cónyuge no hay, o papá. Vamos a suponer que estás casada. Tienes 21 años y te casaste con un hombre y que su edad también es muy similar a la tuya, digamos 22 años. Entonces ya tenemos el cónyuge, tú, 22, 21 años y datos de los familiares. Ahora debes de escoger un deducible. Vamos a ponerle que 22, 21 años y que tienes un bebecito, un hijo de 1 año, ¿no? Y de la edad, vamos a decir que también tiene apenas 1 año. Ay, qué lata. Edad, aquí está, 1 año, ya está. Entonces es el paso 2. El deducible, ¿se acuerdan que dijeron que el coaseguro va a ser del 10%? El deducible hay de 10,000 a 13,500, pues vamos a poner 10,000, ¿no? Coaseguro 10% y le damos continuar. Selecciona el sexo de tu primer hijo. Me está poniendo que no lo puse. El sexo es una mujercita, ¿no? Entonces ya pusimos el deducible, el coaseguro 10%, le damos continuar y dice, los resultados son un simulador. Es un plan tradicional con un plan amplio, red con todos los hospitales a nivel nacional, sin restricción hospitalaria, tabulador de honorarios médicos fijo, y es importante que conozcas los costos aquí mostrados pueden disminuir si al momento de contratar varías alguno de los siguientes. Si quieres cambiar el nivel de los hospitales, si quieres variar el deducible, si quieres variar el coaseguro. Como estamos empezando, pues vamos a no cambiarle nada, sino tal y como está el simulador. Le damos continuar, ¿no? Aquí te dan el siguiente comparativo,
el costo total, tu familia está integrada por, recuerda que el coaseguro tiene un tope, tips para comparar. Entonces estás tú, tu esposo y una bebecita de 1 año con un deducible de 10,000 a 13,500, incluida sin costo dentro de la cobertura básica, ¿no? Lo que tenga palomita, y lo de pesos se puede incluir con un costo adicional. La X no la ofrece el producto que estamos ahorita cotizando y por familia, ¿no? Entonces aquí está la institución BBVA Bancomer, te ofrece 40 millones con un deducible de 10 millones. De las coberturas adicionales no te cubre dentales, pero te da ayuda de maternidad, te da extensión de cobertura por muerte del titular, no, padecimientos congénitos sí, emergencia en el extranjero y catastróficas en el extranjero, te la puede dar si pagas adicional. Y aquí viene la prima descompuesta para ti, 14,700, para el cónyuge, 10,000. Aquí es más cara la prima de la, ¿cómo se dice? De la mujer. El hombre paga 10, la mujer paga 14,7. Aproximadamente el 10%, ¿cuánto sería? 1, ¿no? El 10% de 10, sí, ¿verdad? Está aumentando 4,000 pesos. 4,000 pesos de 10 es el 40%, la regla de dedo que les decía. Y ya como familia, el costo total son 31,606 pesos. Después viene Plan Seguro, viene Inbursa, viene GNP, viene AXA, Mafre, Allianz y Seguros Monterrey. Aquí, por ejemplo, vean, Plan Seguro te da 1, 2, 3, 4, 5 adicionales sin costo, ¿no? Y cobra para la mujer 11, 10 y 9. Cobra a la mujer menos, le da más beneficios, le da más suma asegurada y le está cobrando 32,000 pesos al año. Inbursa, misma suma asegurada que BBVA, deducible a 3,500 y las primas son mucho más caras. GNP, 110 millones. Pero la prima sube a 50,000 pesos, 51,000 pesos. O sea, los seguros son caros, ¿eh? AXA, 130 millones, 52,000 pesos. Mafre, 100 millones, 62,000 pesos. Allianz, 120 millones, 67,000 pesos. Seguros Monterrey, 79,000 pesos, 110 millones. O sea, aquí les da una idea muy clara, ¿no? Lo que es la cobertura básica, aquí lo vuelven a ver, y los beneficios para que ustedes conozcan lo que cubre la cobertura básica. O sea, es académicamente para que el estudiante tenga una mejor idea, ¿no? Así que imprimir tabla, aquí le imprimes en casa y ya lo puedes tener, lo puedes estudiar, lo puedes checar, lo puedes cambiar, ¿no? Pero ya vimos que, por ejemplo, un soltero
no tiene aquí la posibilidad para no tiene la posibilidad de meter a papá y mamá, ¿no? Ya vimos que no tiene esa posibilidad, pero en algo nos ayuda, ¿no? Lo que pueden hacer es pedir la póliza de gastos médicos para papá y mamá, ¿cuánto costaría? Yo creo que eso sí lo podemos hacer, ¿no? Vamos a ver, a escoger a otra persona de ustedes. Entonces vamos a ver a García Santiago Rodrigo. ¿Qué edad tiene tu papá? Santiago, Tiene 49, profesor. fuerte, por favor, y entonces, Tiene ¿qué me 49. dijiste? 49. ¿49? Sí. Aquí ya le pusimos. Ahora dice, ¿quieres incluir a la familia? Es mamá. Entonces, la mujer, tu mamacita, ¿no? ¿Qué edad tiene? 50. 50 años, profe. 50. Aquí le ponemos 50. 50 años. ¿Qué dice, man? ¿Incluir a mi familia? Arriba, profesor. Entonces, Arriba, ¿mandé? en la parte de arriba, hasta el principio. No escogió el sexo del que está haciendo la cotización. Sí, ¿no? No, Elige una opción, era el hombre, es papá, en el seguro incluye a mi familia, la mujer, tu mamá tiene 50, ya ahí vamos caminando, el deducible más bajo, el S, continuamos, te dice que si le cambiamos esto puede cambiar, pero le damos continuar, ¿no? Y aquí ya tenemos, ¿no? Va a costar la familiar 48,000 pesos, 54,000 pesos, son sumas aseguradas de 40 millones en adelante. O sea, aquí tienes una idea de lo que puede ser. Voy a hacer una comparativa de seguridad social. Cuando ustedes empiezan a trabajar, les van a quitar, primero a los 5 días de entrar a trabajar, los dan de alta en el seguro social y luego llenan su hoja roja. Y en su hoja roja, ustedes tienen derecho a que el seguro social cubra todos los gastos médicos de su papá y mamá y de esposa y de hijos, ¿no? Nada más por la pequeña cuota que te dé el seguro social, comparado con estos costos de 120,000, 126,000 cada año, allá cada año es un porcentaje que no te quita ni el ir al cine en el mes. Entonces vean la diferencia de la seguridad social, volumen, en donde todos aportan una cuota muy pequeña, pero que unida a todos los trabajadores es una bolsa de donde se toma para cubrir todos los gastos médicos, ¿no?
nada más que no son al gusto, ¿no? Allá te dan salas generales, nunca te toca un cuarto individual, ¿no? Eso nada más es para o gobernantes o políticos, o sea, hay esas deficiencias, pero aún así es el cielo, porque no se pagan estos costos. Ya llegarán a ver la parte de seguridad social. Pero desde ahorita, las cuotas pagaderas al seguro social por enfermedades, de ninguna manera son pesadas, de ninguna manera te agravan. En cambio, pensar en un seguro de gastos médicos para la familia, pues necesitas tener un sueldo bastante razonable. Vamos a decir, el más bajo, 21,000 pesos al mes, 8 por 2, 16, tendrías que estar pagando 1,600 pesos mensuales aproximadamente. 1,600 mensuales ya es una lana, ¿no? O otro más grande, estos, por ejemplo, 150, ya tendrías que estar pagando 8 por 5, 40, 8 por 1, 12,000 pesos mensuales, más o menos, a grosso modo, para tener una idea. Oye, pero es que allá no me dan suma asegurada, ¿no? Te dan toda la atención a papá y a mamá, a tu esposa y a tus hijos cuando sea necesario. Te van a dar los medicamentos, la atención hospitalaria, las cirugías, los tratamientos, las muletas. Oye, pero es que dan un trato inhumano. Si tú te pones sereno, es un trato general. En cambio, en los hospitales, ahí tú mandas, ahí tú exiges, porque en ese momento estás pagando los miles de pesos. Entonces, una cosa es lo social, lo general, lo gubernamental, que tiene una enorme diferencia de servicio y de atención en comparación al seguro privado. En el seguro privado, tú eres el rey. Tú pagas. Entonces, la exigencia va a estar en la medida de lo que pagas. En este ya pagaste. Por ejemplo, pues yo pagué por más ¿cómo se dice? Bueno, ahorita estoy dando clase, pues estoy en el ISSSTE, pero yo estoy jubilado del Seguro Social. Bueno, pues yo los años que yo trabajé, pues pagué mis cuotas y ahora si necesito algo del Seguro Social, voy y no pago absolutamente nada. ¿Sí? Sí, eso. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Entonces, aquí ya tuvieron un ejemplo, ¿no? De lo que fue el simulador de gastos médicos y de las comparativas. Como no va a haber clase el próximo lunes, porque es día 20 o alguna cosa así, vamos a dejar de tarea que hagan la práctica del simulador de gastos médicos mayores. El que ustedes quieran.
Eso es con la finalidad que aprendan a hacer comparativas. Hagan 2 casos. 2 casos quiere decir, voy a hacer un individual y el de mis papás. O si están casados y con hijos, pues hagan uno casado y con hijos. Pero tiene que haber 2 cálculos. Y explicando por qué escogieron ese ejemplo, qué les llamó la atención, qué diferencias hubo entre uno y otro, para que puedan ustedes asimilar el conocimiento y la ayuda que les da este simulador de gastos médicos. Así que en la grabación está la tarea para ¿cómo se dice? Como no va a haber clases el lunes 13, el lunes 20, entonces para el próximo domingo me lo van a entregar, por favor. Y que sea máximo a las 12 de la noche del próximo domingo. Entonces, repito, Domingo 2 19, casos ¿verdad? diferentes, explicando por qué lo escogieron, qué encontraron, qué les llamó la atención, ¿no? Y sobre todo, que digan qué capitalizaron de conocimiento en lo relacionado a gastos médicos mayores. Bien, ¿preguntas? ¿Alguien había hablado por ahí? Yo, profesor Góngora. Para Adelante. domingo 19, ¿verdad? A ver, despacito, por favor, ayúdame. Sí, profe. Para el domingo 19. Pues sí, no hay el día 20, no hay clases. El próximo domingo, ¿cuándo es? El día 30 de abril. El próximo domingo, ¿qué día es? Es domingo. ¿Qué fecha? 19. Bien, gracias por preguntar. ¿Otra duda? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuál es el formato de la entrega? ¿Es el mismo que está en el documento o cómo El lo mismo vamos a que enviar? tiene el documento. En todo lo que se refiere a la hoja de cálculos, ¿no? Pero lo que tú vas a escribir, ¿no? Lo haces como siempre lo has hecho y me anexas tu hojita. Va a llevar un anexo, ¿me explico? Sí, profesor. Gracias. Sale. Bueno. ¿Otra duda, por favor? Bueno, ya acabamos, ya son las 5:56. Voy a pausar la grabación. Jóvenes, que tengan una buena tarde. Primero Dios, nos vemos el miércoles. Así que hasta luego. Bye. Hasta